Hermanos, si podemos ponernos en pie, por favor. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo, linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, el día de hoy nos acercamos a un libro de la Biblia que tiene el propósito, al igual que los otros libros que tenemos en la Biblia, de mostrarnos a Cristo, la gloria de Cristo, la gloria del Dios Trino, mostrarnos el Evangelio y darnos el consuelo para nuestras almas. Lamentablemente, algunos maestros de la Biblia han enseñado a lo largo de la historia que el libro de Apocalipsis solo es un libro para indagar acerca de la venida del Señor, de los días, de los temas políticos y sociales en la actualidad. Sin embargo, hermanos, creemos que esto no es así por el testimonio mismo de la palabra de Dios, ya que toda la palabra tiene la intención, hermanos, como les decía, de mostrarnos el Evangelio a Cristo. Y como dice uno de los salmos, la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. Así que, hermanos, vamos a estudiar sobre el capítulo 5 en esta predicación de Apocalipsis, teniendo en mente esto y tomando consuelo de la palabra del Señor que Él nos ha dejado. Y es mi deseo y oración, hermanos, que por medio de esta predicación podamos todos, aún yo mismo, hermanos, crecer más y ser fortalecidos, hermanos, poder despertar, hermanos, a lo que ocurre en el cielo, hermanos, a lo que está pasando en los cielos. Quizá nos hemos acostumbrado ya mucho a este mundo, hermanos, pero recordemos que algún día estaremos con el Señor y que este mundo, hermanos, este mundo, el pecado, hermano, terminará. Y ahora todo será la adoración y la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Y hermanos, no pretendo exhaustivamente ir por cada pasaje de Apocalipsis, debido a que solo este va a ser una sola predicación por el momento, hermanos. Si algún día me toca regresar, si el Señor así lo dispone, ya seguiríamos viendo Gálatas, pero solo es como una pequeña pausa. Entonces no vamos a ir punto por punto ni resolviendo cada duda, hermanos, que se pueda presentar. La idea y la intención es que nosotros miremos, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir aquí, que miremos el Evangelio, hermanos, que miremos y seamos fortalecidos y consolados por este capítulo que tan solo de leerlo, hermanos, sin hacer nada, somos grandemente bendecidos. Entonces, comenzando, hermanos, voy a introducir un poco sobre el libro de Apocalipsis. Nos llevaría mucho tiempo ver cada parte, sin embargo, veo necesario que comentemos brevemente qué sucede del capítulo 1 al capítulo 4, para ya después tomar el tiempo para ver el capítulo 5 de Apocalipsis. Y para acercarnos, hermanos, tenemos que tener en cuenta algo muy, muy importante. Tenemos que mirar un poco el libro de Apocalipsis, cómo está hablándonos Dios por medio del apóstol Juan. Y vamos a hablar un poquito acerca de del tipo de lenguaje que utiliza Juan aquí. Juan usa un lenguaje simbólico, El libro de Apocalipsis usa un lenguaje simbólico. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hermanos, cuando nos acercamos a Apocalipsis 5:6, donde dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Quizá podamos pensar inmediatamente en un cordero que tenía 7 cuernos, y así dibujarlo en nuestra mente, y después 7 ojos, y tendríamos algo medio raro, ¿no?, en nuestra mente, una imagen rara de un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Sin embargo, hermanos, aquí el lenguaje simbólico nos va a dar mucha luz para poder acercarnos a estos textos con toda confianza. Y no debemos pensar literalmente en esto, hermanos, que así se va a ver en el cielo un cordero con 7 cuernos, 7 ojos, muy raro, sino que cada elemento, los cuernos, los ojos, el cordero, a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de la palabra misma de Dios en el Antiguo Testamento, nos muestran realidades espirituales más que una descripción literal de la imagen que se nos presenta. Y creo que este lenguaje simbólico es por al menos 2 cosas, hermanos. Aquí la Biblia nos habla en lenguaje simbólico, yo creo al menos por 2 cosas. La primera es que lo que vamos a ver en Apocalipsis es el trono de Dios, hermanos. Es lo que hay en el cielo, donde está Dios en el trono y el Cordero. Y hermanos, es imposible poder describir perfectamente con un lenguaje humano cosas
celestiales que Pablo decía que no pueden ser dichas ni explicadas por los hombres con lenguaje humano, porque son cosas inefables, son cosas gloriosas, que no hay aquí en la tierra algo literal así que ilustre perfectamente lo que hay en el cielo, ¿no? Estamos limitados en ello, hermanos, porque en el cielo hay cosas gloriosas, porque ahí está la presencia de Dios. Pero también otra, hermanos, creo que se usa este lenguaje simbólico. Como lo dijo el Señor Jesús, para esconder estas cosas de los que se creen sabios según el mundo y revelársela a los niños. Mateo 11:25. Así que Dios nos va a hablar, hermanos, cosas celestiales, cosas gloriosas por medio del lenguaje humano, y por eso tenemos mucho simbolismo aquí, porque se usan cosas que conocemos, como lo son los ojos, los cuernos, para poder conocer, hermanos, y mirar un poquito más de lo que hay en la presencia de Dios. Y para los niños que están aquí, quizá este término lenguaje simbólico es muy complejo de entender, pero déjenme les pongo un ejemplo. Imagina que tú vas con tu papá a un parque de diversiones. Vas a un parque de diversiones, el más grande de la ciudad. Y en este parque hay una gran resbaladilla gigante, empinada, color verde. Y tú la ves y te impresionas, y todos los niños alrededor se impresionan de esta resbaladilla gigante. Tienen muchos temor de aventarse porque dicen voy a salir disparado y quién sabe qué pasará conmigo. Y es tan temerosa esta resbaladilla que solo los niños más valientes suben y se avientan de la resbaladilla. Y tú estás impactado de esta imagen porque jamás habías visto una resbaladilla tan grande, y menos porque tú eres un niño muy pequeño y la resbaladilla es muy grande. Sin embargo, como solo fuiste con tu papá, ahora llega el momento de encontrarte con tu mamá en casa después de esta gran experiencia y esta gran aventura que has tenido. Y le empiezas a contar: mamá, yo vi con mi papá en un parque de diversiones una gran serpiente color verde, gigante, que se descolgaba desde el árbol más grande de la selva. Y de esa serpiente tan temerosa, muchos niños estaban asustados y espantados que no querían acercarse. Por supuesto, tu mamá sabe y entiende que eso no es una serpiente. Ella sabe que es un parque de diversiones. Sabes que fuiste al parque y que hay una resbaladilla. Pero el niño explica de esta manera su impacto y su impresión ante algo tan magnífico e impresionante que ha visto. Y empieza a usar sus palabras que él conoce y lo que ha leído y lo que ha visto para poder describir esto. Y hermanos, creo que este es, y niños, que es para ti este ejemplo. Creo que esto ilustra el lenguaje simbólico de Juan. Describir cosas maravillosas, cosas gloriosas, pero con un lenguaje que podamos nosotros entender, con un lenguaje. Así que no debemos pensar que esto va a ser así, literalmente cada punto va a ser exactamente como lo describe. Sin embargo, vamos a tratar de ver cómo la Biblia nos habla en este lenguaje simbólico, pero también nos da mucho consuelo. Y no debe de darnos miedo, no debe de darnos miedo. Yo cuando quizá recién me acercaba un poco a Apocalipsis, daba un poco de temor ver esto, pero no, niños y hermanos, no debe de darnos miedo. Es algo glorioso esto, y vamos a tomar mucho consuelo. Así que, habiendo tomado este breve tiempo para hablar del lenguaje simbólico, ahora permítanme ir los 4 capítulos, del 1 al 4, voy a ir muy rápido. Quizá hay dudas, pero para poder introducirnos al capítulo 5, ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis? Primeramente, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de Apocalipsis? Es Juan el apóstol, a quien Jesús amaba.
Juan es el apóstol que escribe y a quien les escribe, a los destinatarios, a quien va dirigido este mensaje, es a las 7 iglesias que están en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y ahora aplicando este lenguaje simbólico que acabamos de mirar en un inicio, cuando miremos 7 en Apocalipsis, cuando escuchemos 7 iglesias, 7 candeleros, 7 ojos, 7 cuernos, vamos a hablar de lo perfecto, de lo pleno, de lo completo. Así que este mensaje, aunque fue a las 7 iglesias de Asia que acabo de mencionar, este mensaje es para todas las iglesias en todo el mundo, en todos los tiempos, hermanos. Y el contexto es que Juan escribe a las 7 iglesias, a estas iglesias, porque estaban padeciendo persecución. ¿Pero qué creen, hermanos? Juan también estaba padeciendo persecución. Él estaba en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1:9. Así que Juan se llama un copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Así que tenemos al apóstol Juan atribulado, consolando a unas iglesias atribuladas. Y esto es sumamente glorioso, hermanos. Dios usó a alguien que estaba padeciendo una tribulación para animar a iglesias que estaban padeciendo tribulación por causa del reino y de la palabra. Así que el capítulo 1, como Juan va a iniciar, y Dios, por supuesto, hablándonos por medio de Apocalipsis, nos va a mostrar quién es Cristo, hermanos. Nos va a mostrar a este Cristo glorificado, a este Cristo que ha muerto, pero que venció y resucitó y ascendió a los cielos. Si alguien se pregunta, ¿qué pasó después de que murió Cristo? La respuesta es, Él resucitó, pero Él ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Él ascendió con un cuerpo glorificado. Y Apocalipsis nos va a decir cómo luce Cristo glorificado. Y voy a describir solo algunos puntos, porque hay muchos y sería mucho tiempo, pero Apocalipsis nos dice que este Cristo resucitado y glorificado está con autoridad, y él llama a Juan con una voz como de trompeta, capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis. Cristo se revela como uno que anda en medio de las iglesias, de los candeleros que aquí representan las iglesias. Versículo 12 del capítulo 1. Cristo se revela como semejante a Hijo de Hombre. Cristo se revela como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, es decir, como el que no tiene un inicio ni un fin, sino como el que es. Y a esto, hermanos, en la teología se le llama la aceidad, que Él tiene vida ilimitada en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie. Él es, y Él no tiene un inicio ni un fin. Cristo se revela como este sacerdote que tiene ropa que llega hasta los pies, ceñido por un cinto de oro. Cristo se muestra con sus cabellos blancos, con su cabeza y sus cabellos blancos, como la blanca lana, mostrando su sabiduría ante todo. Cristo se muestra con sus pies como de bronce bruñido. También se muestra como que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, con la cual juzgará al impío. Y nuevamente es un lenguaje simbólico. Cristo se muestra su rostro como el sol cuando resplandece con gran fuerza. Pero en resumen, hermanos, Apocalipsis 1 y todo Apocalipsis, yo creo, muestra a Cristo en su papel como mediador, como un profeta, como un sacerdote y como un rey. Miren Apocalipsis 1, 5, 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el profeta, el primogénito de los muertos, el sacrificio porque resucitó, y el soberano de los reyes de la tierra, el rey de todo. Así que se muestra a Cristo como este mediador. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Ahora Cristo va a hacer un llamado a sus iglesias.
a sus iglesias de todos los tiempos a arrepentirse y a perseverar en lo que han estado haciendo bien. Y primero va a empezar, por decirlo así, con el juicio a su casa. Y como dice Pedro, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si así comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Así que Cristo del capítulo 2 y capítulo 3 va a amonestar a algunas iglesias, pero también va a reconocer algunas por su obra. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice que esta iglesia ha perdido su primer amor y que es necesario que se arrepienta y que vuelva. A Esmirna, una iglesia que está en dificultad y aflicción, le llama a perseverar y a mantenerse fiel a pesar de esa tribulación. A Pérgamo, la llama a que se arrepienta por haber permitido que la falsa doctrina se introduzca en la iglesia, y le llama a retener la palabra y a perseverar. A Tiatira le dice, o le llama a que no sea contaminada por los ídolos y placeres de este mundo, y la llama de igual manera a retener la palabra y mantener la verdad. Sardis, una iglesia que tiene nombre de que vive, pero que está muerta, es llamada a arrepentirse y ser vigilante. Filadelfia, una iglesia con poca fuerza, pero fiel, es animada a retener la doctrina y perseverar hasta el final. La Odisea, que es una iglesia tibia, una iglesia que se ha acomodado, una iglesia orgullosa, porque piensa que es fuerte y le manda a regresar a esa comunión con su Señor. Y hermanos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos lleva a pensar a nosotros, ¿cómo estamos como iglesia, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? Debemos examinarnos, debemos examinar nuestra condición, debemos arrepentirnos si hay algo que es digno de arrepentirse, hermanos. Pero también, hermanos, saber esto, que la iglesia de Dios sigue perseverando y que el Señor está con ella hasta el final. Que Él no la dejará, hermanos, a pesar de que sea una iglesia pequeña o una iglesia grande. A una iglesia pequeña le anima a ser fiel hasta el final, como lo sigue haciendo, como lo está haciendo. Así que consideremos esto, hermanos. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Cómo está Querétaro como iglesia? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué deben mejorar, hermanos? Y de esta manera, Juan aborda capítulo 2 y capítulo 3. El llamado a las iglesias a arrepentirse. Capítulo 4 es la antesala al texto que vamos a abordar. Así que desde aquí, Juan contempla, a Juan se le abre una puerta y él contempla lo que hay en el cielo. ¿Y quién creen que es lo que él mira, hermanos? Él mira primero un trono y a alguien sentado en el trono. Eso es lo primero que ve Juan. Cuando se le abre esta puerta y él mira a un trono y a alguien que está sentado en el trono. Y esto es muy glorioso, hermanos. ¿Saben algo? Cuando nosotros nos tenemos que presentar ante nuestro jefe, ante nuestras autoridades, no muchas veces vamos como temerosos, sudando un poco de que vamos contra alguien, a presentarnos ante alguien importante, vamos sudando. O tartamudeamos al hablar, quizá no se nos ocurren ideas. Pues hermanos, aquí Juan se presenta ante el trono principal de todos los tronos, hermanos. No hay ningún trono por encima, no hay una autoridad mayor a la de este trono. Todos los reyes, todos los tronos de este mundo, hermanos, aún los que no podemos ver, hermanos, se subordinan a este trono. Juan ve la gloria, como dice un predicador, el centro de control, hermanos, de todo el mundo, de todos los tiempos, y ve al que está sentado en el trono, y esto causaría mucho impacto. Pensemos en esto, nosotros que estemos mirando al trono y que el que esté en el trono es el rey más excelso, el rey más perfecto, el rey
que gobierna todo, que no cae un pájaro a tierra si no es su voluntad, que sabe cuántos cabellos en nuestra cabeza tenemos. Ahí está el Rey, en ese trono. Pero lo que alcanza a ver Juan en el trono, hermanos, es un arcoíris, como un arcoíris semejante a un arcoíris alrededor. Y ve que el que está sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Es lo que nos alcanza a describir Juan en el capítulo 4, versículo 2. Y esto nos dice un poco del que está sentado en el trono, o no un poco, mucho. Miren esto. Ese jaspe y esa cornalina muestran a un rey glorioso. Muestran a un rey hermoso que se hermosea con su brillo. Pero el arco iris que está alrededor del trono nos hace pensar en el arca, nos hace pensar en Noé, nos hace pensar en el pacto, que es un Dios que guarda el pacto, que es el rey que guarda el pacto. Pero sigue viendo la imagen Juan, y después de que ve el trono, y alguien en el trono, él ve 24 tronos alrededor, 24 tronos y 24 ancianos en los tronos sentados. Y estos ancianos estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y aquí una pregunta: ¿quiénes son los ancianos que están ahí? ¿Qué representan? Mirando a algunos comentaristas, estos 24 ancianos representan a los santos de todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Cómo están vestidos? De ropas blancas. Las ropas blancas en el Antiguo Testamento siempre las vamos a encontrar con esa pureza, con esa justicia, con ese símbolo de justicia, y por supuesto a alguien se las tuvo que otorgar. Pero también tienen coronas en sus cabezas, coronas en sus cabezas. Ya hay textos en la Biblia que dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces es una representación de los santos que están delante del trono. Es una representación de las iglesias de todos los tiempos, de todos los santos. Pero no solo ve eso Juan, sino que también ve seres vivientes que están delante del trono. Y estos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí podemos pensar en Isaías, hermanos, cuando él tiene esa visión, y ve el trono, ve al que está ahí sentado y a esos seres celestiales que están adorando al que está en el trono. Así que todo esto nos dice, hermanos, nos enseña que el que está ahí viendo Juan en el trono es el Rey y Señor de toda la tierra. El que creó el mar, el que abrió el mar, el río Jordán, el que abrió el mar, hermanos, el que creó las cosas con su palabra, el que nos salvó, nos envió a su Hijo, el que creó todas las cosas maravillosas, todos los sabores que podemos gustar, el que determina en qué situación vivimos, en que determina nuestra condición, dónde nacemos, en qué ciudad, etcétera, etcétera. Él es el Rey, Él es el que está sentado en el trono. Qué glorioso, hermanos. Y ahora introduzcámonos al capítulo 5. El capítulo 5, después de que ve Juan en el capítulo 4 el trono, al que está sentado en el trono, a los ancianos, a los seres vivientes, en el capítulo 5, hermanos, toda la atención se va a un libro que tiene el que está sentado en el trono en la mano derecha. Acompáñenme al versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Actualmente conocemos un libro empastado, pero en este tiempo un libro era un papiro.
un papiro que se extendía. Generalmente los papiros eran escritos solamente por dentro, no por fuera. Y aquí se nos dice que este papiro está escrito por dentro y por fuera, y que está sellado con 7 sellos. Nuevamente el lenguaje simbólico. 7 sellos, hermanos, completamente sellado. Nadie lo puede abrir, nadie lo puede leer, nadie lo puede mirar. Más adelante lo dice. Y está escrito por dentro y por fuera para que nadie le añada ni le agregue. Si yo te doy un papiro que tiene espacio, puedes agregar. Pero este papiro ya no puede, ya está lleno, ya no hay más. Si tú quisieras escribir algo, tienes que tomar otro papiro y escribir. Pero ese ya está sellado, ese ya está lleno, ese ya no hay más. Pero ahora la pregunta es, y que nos podemos hacer, ¿qué tenía ese libro? ¿Qué tenía ese libro? Escrito por dentro y por fuera. ¿Qué contenía? Y acompáñenme a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7. Desde el versículo 7. Ezequiel 2:7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Miren cómo usa esta misma descripción. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. Y miren lo que dicen, no es necesario que vayan por el tiempo, yo se los leo, lo pueden leer en su casa. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estaba de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿qué tenemos en este libro, hermanos? ¿Qué hay en el libro? ¿Qué tiene escrito este libro? La respuesta de Ezequiel: lamentaciones, gemidos y ayes. Lamentaciones, gemidos y ayes. Ezequiel, más adelante en el capítulo 3, es llamado a comer este libro. Y al igual que Apocalipsis 10, el ángel con el librito, que Juan es llamado a comer este libro, y dice que el libro es amargo y el libro es dulce. Pero antes de eso, ¿qué contenía este libro? Lamentaciones, gemidos y ayes. Y en resumen, hermanos, este libro contiene los planes redentores de Dios para su pueblo. Por un lado, el juicio a los impíos, el juicio a los que no creyeron en Él, la ira de Dios, pero por otro lado, la salvación y la redención de su pueblo. Como dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿qué tiene este libro? Tiene los planes, el decreto de Dios para la salvación de su pueblo y para el juicio contra los impíos. Tan pronto, hermanos, este libro sea desatado de sus sellos, tan pronto este libro sea desatado, el plan de Dios se culminará y Dios hará justicia a todo su pueblo que fue atribulado, pero también condenará y juzgará a todo el impío que no se arrepintió.
Por eso es descrito este libro como amargo y como dulce. Amargo para el impío, pero dulce para el creyente. Dulce porque viene su Señor. Dulce porque se culminará su salvación. Dulce porque Cristo, todos los que fueron atribulados, todos los mártires, todos los que murieron por causa de la palabra serán vindicados, serán consolados. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Pero el impío que hizo todo este mal, aquellos impíos que persiguieron a la iglesia, que parece ser que se salieron con la suya, serán condenados. Así que, amigos aquí, ¿cómo será este libro para ti el día que se abra? ¿Será un libro dulce o será un libro amargo? ¿Cómo será este libro para ti? Dulce si estás en Cristo, pero amargo si no te has refugiado en Cristo, porque la ira de Dios vendrá sobre ti si no te arrepientes. Pero cuán dulce será para el creyente ver al Señor venir entre las nubes, así como fue levantado. Por eso clamamos: ven, Señor Jesús. Y amigos, aquí sin Cristo, si este libro es amargo para ti, corre ahora a Cristo. Corre ahora a Cristo para que se vuelva este libro dulce para ti. Para que este libro, cuando sea desatado, tú vengas y formes parte completamente, ya gustes eternamente con el Señor, cara a cara. Así que este libro, hermanos, que tiene el que está sentado en el trono, tiene ese decreto de Dios, ese plan redentor de Dios para su pueblo, pero ese juicio para el impío. Por eso más adelante, cuando los sellos se terminan de abrir, las trompetas acaban de terminar de sonar, el juicio de Dios viene en toda la tierra. Él culminará sus propósitos redentores. Pero ahora la pregunta, hermanos, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién será digno de abrir ese libro, hermanos? Porque si ese libro no se abre, el plan redentor de Dios no se cumple. Dios fracasaría. ¿Quién es tan digno para acercarse al trono y no morir? ¿No vimos eso en el arca que tocó el arca y cayó muerto? ¿Quién es tan digno, tan santo, que tenga una dignidad igual a la del que está sentado en el trono para tener ese acceso y acercarse? Porque los ángeles cubren sus rostros. Y miren lo que dice el versículo 2. ¿Quién es digno? La pregunta aquí es: ¿quién es digno? Versículo 2. Y vio a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Está sellado con 7 sellos. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Noten el lenguaje simbólico, hermanos. Noten aquí los mandamientos de Dios. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? El segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso dice aquí: no hay ninguno. Y esto quiere decir que no hay ningún mediador. No puede ser María, la madre de Jesús. No puede ser un ángel nuestro mediador, porque no hay ninguno tan digno para acercarse al trono. Así que, amigos, sin Cristo no debemos de correr a los ángeles, no debemos de correr a María, porque son insuficientes. El ángel fuerte pregona y dice: ¿quién es digno?
presupone que el ángel fuerte no era digno, así que no hay otro mediador, solo hay uno, pero la pregunta es, ¿quién es digno? Amigos sin Cristo, no busques en un mediador equivocado, no busques en otra persona, no busques en un ángel, porque todos son insuficientes. El ángel pregona, y dice aquí el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Por eso decimos que solo Cristo es el único mediador. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y miren versículo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores, hay uno. Hay uno. No hay 2, ni 3, ni 4. Hay uno. Hay uno. Y aquí se describe a este único como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y esto, nuevamente, miramos el Antiguo Testamento, esto nos hace pensar, león de la tribu de Judá nos hace pensar en Jacob y en esas tribus de Israel. Nos hace pensar en Judá, en esa tribu de Judá, que de ahí habría de nacer el Señor. ¿Recuerdan el famoso texto de Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. He aquí el león de la tribu de Judá. De ahí saldrá el que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y sigue diciendo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo soy el alfa y el omega, dice Cristo, el principio y el fin, el que no tiene un inicio ni un final, el que es y tiene vida ilimitada, el que da su vida y la vuelve a tomar. Así que, hermanos, ese niño que nació en Belén no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el que es digno de acercarse al trono, tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Pero miren versículo 6, nos sigue hablando de este mediador perfecto. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, recordemos Apocalipsis 4, cómo se nos muestra el trono, los seres vivientes y los ancianos, y dice, estaba en pie un cordero como inmolado. A partir de aquí, hermanos, en Apocalipsis, el cordero como inmolado toma el foco de atención. El foco de atención. Dice que había en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora aquí se muestra ya no como el león solamente de la tribu de Judá. Y olvidé decir, hermanos, perdón, la raíz de David habla de ese linaje de David, que nacería el Mesías de ese linaje de David, que él sería un rey como David, pero no un rey en el mismo grado, sino un rey mayor. Pero ahora Apocalipsis nos habla, hermanos, ahora Apocalipsis en versículo 6 nos habla de este león de la tribu de Judá, de la raíz de David, pero ahora nos habla aquí como un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, representando su poder, completamente poderoso, tenía 7 ojos, completamente su sabiduría, Él sabe todas las cosas, Él conoce cada cosa que hay, sabe nuestros pensamientos, Él examina todas las cosas con esos ojos como llamas de fuego. Pero Él es un cordero, hermanos, Él es un cordero como inmolado. Y esto es algo maravilloso.
La Biblia nos habla de nuestro mediador como un cordero, como un cordero. Bien pudiera haberse quedado el lenguaje, el león imponente, el león fuerte, que devora sus presas, pero la Biblia resalta mucho este título, el Cordero, el Cordero. Y ustedes recordarán que el texto por excelencia que habla del Cordero es Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero este cordero como inmolado también nos habla del Antiguo Testamento, de esos sacrificios que se hacían, de esos animales que se sacrificaban delante de Dios y se untaba, como lo vimos en el propiciatorio, esa sangre. Y por eso se le llama el cordero como inmolado. También cordero nos habla de la humillación de Cristo, en el sentido que Él, el Rey, el soberano, el que no tiene un inicio y un fin, tomó forma de hombre, fue hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Y Él fue molido por nuestros pecados. Y hermanos, es interesante cómo aquí Apocalipsis resalta mucho este término, el Cordero como inmolado. Ya que nuestro mediador, hermanos, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos estar bien delante de Dios, tuvo que morir en una cruz. Tuvo que hacerse siervo. Tuvo que hacerse hombre, siervo. Morir en una cruz por nuestros pecados. Vivir una vida perfecta. Callar, enmudecer cuando le injuriaban. Nosotros muchas veces quizá podríamos, siendo sinceros, si nos hacen eso, quizá podríamos ser tentados a responder y defendernos, pero Él enmudeció, hermanos. Él enmudeció y ahora en la gloria Él está ahí. Ese cordero como inmolado. Y Él es digno de ir. Pero miren, les voy a leer un fragmento de un devocional de Spurgeon que nos habla de este cordero. Y Spurgeon hace una pregunta y dice: ¿por qué debía nuestro exaltado Señor aparecer con sus heridas en la gloria? ¿Por qué? Dice Spurgeon. Y responde Spurgeon: las heridas de Jesús son sus glorias, sus joyas y sus sagrados ornamentos. Para el ojo del creyente, Jesús es hermoso porque es blanco y rojo. Blanco por su inocencia y rojo por su propia sangre. Lo vemos como un lirio de incomparable pureza y como la rosa enrojecida con su propia sangre. Cristo es hermoso en el monte de los olivos, en el Tabor y por el mar, pero nunca fue tan incomparable como cuando pendía de la cruz. Ahí contemplamos todas sus bellezas en perfección, todos sus atributos revelados, todo su amor manifestado, todo su carácter expresado. Amado, las heridas de Jesús son mucho más hermosas a nuestros ojos que todos los esplendores y pompas de los reyes. La corona de espinas es más que una diadema imperial. Es cierto que Él ya no empuña el cetro de caña. Sin embargo, en ese cetro hubo una gloria que nunca hubo en el cetro de oro. Como traje de corte, Jesús usa el de cordero inmolado. Con el cual corteja nuestras almas y las redime con su perfecta expiación. Y no solo estos los ornamentos de Cristo, también los trofeos de su amor y de su victoria. Él ha dividido despojos con los fuertes, ha redimido para sí una gran multitud, la cual ninguno puede contar,
Y esas cicatrices son los recuerdos de la batalla. Si Cristo se complace en conservar los recuerdos de sus sufrimientos por su pueblo, ¿cuán preciosas deberían ser sus heridas para nosotros? Y termina la cita de Spurgeon. Y lo que dice Spurgeon, hermanos, es que Cristo aquí se engalana, se viste con esas vestiduras de un cordero como inmolado. Bien, Él las pudo haber quitado, hermanos. Él pudo haber cerrado las heridas como lo hizo, sanando a los enfermos, a los paralíticos, pero Él las luce en la gloria. Porque este mediador, el único mediador, no fue como los otros reyes que reciben la gloria por su poder y majestad, aunque Él lo mostró. Pero más se luce, hermanos, en ese sacrificio que hizo, en ese sacrificio y en esa muerte por su pueblo. Y así fue como este mediador, hermanos, puede acercarse al trono, abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se nos dice también que tenía este cordero 7 cuernos y 7 ojos. Esto significa que Cristo tiene total poder y autoridad, hermanos. Y amigos sin Cristo que están aquí, este es el único mediador, el león de la tribu de Judá y el cordero como inmolado, la raíz de David. No hay nadie, no hay otro rey, no hay otro salvador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente es Cristo, únicamente es Él. Así que amigos sin Cristo, corre a Él, ven a Él, porque Él recibe, Él no rechaza a nadie que viene arrepentido, creyendo, porque para eso vino a morir en la cruz, para eso vino a vivir la vida perfecta, para que nosotros los pecadores pudiéramos ser de aquellos que vamos a triunfar con Él, ser de aquellos que vamos a vencer con Él, ser de aquellos que vamos a estar con Él en la gloria. Y hermanos, ¿por qué anhelar? ¿Por qué anhelar algo de este mundo cuando las cosas gloriosas de los cielos nos pertenecen? Cuando este perfecto Señor y mediador nos ha dado la oportunidad de estar en su reino. Versículo 7 de Apocalipsis. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hermanos, aquí debemos de hacernos una pregunta. ¿Por qué necesitaba alguien ir y tomar el libro y desatar sus sellos? ¿Qué hubiera pasado si solamente los sellos se hubieran desatado? ¿Quién podría ser salvo sin un mediador? Dios en su decreto determinó salvar a un pueblo por un mediador que es Cristo. Porque Dios es justo y Él no puede tener por inocente al culpable. Alguien tuvo que morir en la cruz, alguien tuvo que recibir la ira de Dios para que cuando se desate el libro haya salvación. Si no, si se desata el libro y viene el juicio, nadie podría ser salvo. Alguien tenía que morir para que el propósito y los planes redentores de Dios se cumplan, porque así lo determinó, que sea por medio de este mediador. Así que este libro se abre y se cumplen los decretos de Dios, la salvación para su pueblo, porque Cristo venció, murió en la cruz y resucitó para el perdón de nuestros pecados.
Así que este libro se puede abrir y puede ser dulce para nosotros, hermanos, porque Él venció, porque Él triunfó en la cruz, porque Él ganó la salvación para su pueblo, porque Él nos llevará hasta la gloria y siempre tendrá sus heridas mostrándonos que no fue por nuestra fuerza, que no fue por nuestra capacidad, que no fue por nuestra disposición de creer o aceptarle, sino que fue porque el Cordero que fue inmolado pagó por nuestros pecados, llevó nuestra deuda, murió en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación. Y eso es lo que dice el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hermanos, esto era una victoria. Que se haya encontrado a alguien que es digno y que haya abierto el libro. Victoria para el pueblo de Dios. Alguien es digno. Alguien es digno. Nuestro mediador es tan hombre como nosotros, pero sin pecado, pero también es igual de digno que el que está sentado en el trono, porque Él es Dios. Y por eso nuestro mediador tenía que cumplir estas 2 características: ser verdadero hombre, pero también ser verdadero Dios. Alguien que pueda vivir lo que yo no viví, hacer la ley perfecta que transgredió Adán al no obedecer. Por eso Cristo es llamado el segundo Adán, pero también alguien que sea tan digno, que tenga el mismo valor que el que está sentado en el trono para poder acercarse. Y por eso no hay otro mediador, por eso no hay otra persona en la cual podamos acudir, sino solo Cristo. Y por eso dice el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son las arpas? Las arpas traen alegría, gozo, y cómo no, si había alguien que es digno. Pero las copas de oro, hermanos, miren esto que nos anima mucho a seguir orando. Dios tiene un decreto. Ese decreto se va a cumplir. Ese decreto es inamovible. Nadie va a cambiar algo del decreto de Dios. El decreto se va a ejecutar tal como se planteó. Nadie puede mover ni quitar. Dios decretó y Dios se va a hacer. No porque vio de antemano, sino porque Él lo decretó así y así se va a cumplir, porque todas las cosas obedecen a Él. Pero miren esto. Dios estableció la oración para llevar a cabo y ejecutar su decreto. La oración no va a cambiar el decreto de Dios. La oración nos va a alinear al decreto de Dios. Pero Dios determinó la oración de su pueblo, esas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, para llevar a cabo sus propósitos redentores y sus decretos. Así que, hermanos, tenemos que orar por esto, que tu reino venga, que venga tu reino. Sí, Señor, salva al impío, salva a aquel hombre que persigue, pero también equilibrado a decir esto: Señor, pero también todo impío que hizo mal a tu iglesia, que hizo mal a tu pueblo y que no se arrepintió, Señor, tú te encargarás del juicio. Orar por la salvación de mis enemigos y por el bien. Pero cuando oramos porque su reino venga, estamos diciendo: Señor, ese libro va a ser amargo para algunos y dulce para otros. Así que aquí están esas oraciones, hermanos, que como iglesia levantamos, que son puestas delante del trono. Y después versículo 11:
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí tenemos un texto que también nos muestra claramente la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque toda la creación, ángeles, todos dan gloria y honra y se postra ante el Cordero. En Apocalipsis, más adelante, capítulo 19, Juan se hinca ante un ángel y le dice: levántate, levántate. Pero aquí a nadie se detiene. Todos tienen que adorar, porque Cristo es Dios, hermanos. Porque Cristo es Dios y Él venció. Pero, qué glorioso es esto. Él se reconoce por haber muerto por su pueblo. Por eso los ángeles se admiran. Por eso los ángeles se admiran al mirar la gloria y a la vez al mirar que Él tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Impresionante, hermanos. En nuestro contexto, los reyes no son así. Los reyes no buscan servir. En nuestro contexto, los reyes de afuera buscan ser servidos, llegar en autos lujosos, llegar con guardias de seguridad. Pero este rey es alabado por su obra. Y por supuesto, hermanos, por supuesto, él debe ser alabado por su poder, porque Él creó las cosas, pero es importante el énfasis que se hace en Apocalipsis en su obra, porque nadie ha hecho esto. No hay nadie, ninguno, solo Cristo lo hizo, pudiendo nosotros perecer, pero Él lo hizo. Así que me extendí un poco, permítame solo dar 3 aplicaciones y ya termino. Hermanos, ¿están pasando por alguna aflicción en el presente? Quizá yo no puedo entender tu aflicción, hermano, como tú la estás llevando, porque no la he experimentado, a lo mejor es muy grande. Pero, hermano, usando este texto de Apocalipsis, cobra ánimo, hermano. Sé que hay dolor, quizá no lo puedo comprender como lo estás llevando, o la incertidumbre que sientes. Pero no tengas envidia si otros prosperan, y más cuando los impíos, refiriéndome a los impíos, no tengas envidia cuando los impíos prosperan. Quizá los impíos no se enferman tanto como tú. Quizá los impíos tienen más recursos que tú. Pero debes de saber esto, que Cristo luce sus heridas en la gloria y que son más hermosas, como dice Spurgeon, que cualquier otra pompa de los reyes. Él es precioso, dice, en el Tabor, sobre el mar, en su poder, cuando caminaba sobre las aguas, en la transfiguración. Pero dice Spurgeon que Él tuvo una belleza incomparable cuando pendía de la cruz.
Y si tu debilidad te hace ser semejante a Cristo cuando Él padeció, quizá no lo entiendo a tu dolor, pero la Biblia dice que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y como dice aquí, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no por ti, hermano, sino porque Cristo te sostiene. Otra aplicación, hermanos, nos hemos enfriado, hemos dejado de poner la mirada en los cielos y ya nos hemos acostumbrado tanto a la tierra. Mira al cielo en Apocalipsis. Cristo ha vencido, Cristo ya venció, Cristo ya es un hecho, Él ya está. Él ya murió, ya resucitó, ya ascendió. Él está a la diestra del Padre y Él dijo, consumado es. Ya todo está hecho. Solo es cuestión de tiempo, esperar un poquito más a que las cosas lleguen a su fin y el Señor venga, pero ya es un hecho, ya hay victoria, ya no estamos esperando a ver si ganamos, ya es un hecho. Es como en la guerra, hermanos. Una vez escuchaba a un predicador que mencionaba que un país estaba en guerra y todos escondidos, ¿no? En lugares de refugio, todos por los bombardeos. Pero ya había ganado ese país de los cuales estaban escondidos en lugares de seguridad. Sin embargo, ellos todavía no se daban cuenta porque no tenían mucho acceso al radio, a la televisión para ver las noticias de que ya habían vencido. Sin embargo, ellos ya tenían la victoria, pero todavía estaban atemorizados porque no habían visto que ya la noticia final de ya ganamos, ya se acabó la guerra. Quizás nosotros ahorita podemos pensar y decir, bueno, creo que puede ser que todavía no ganemos. Pero no, hermanos, ya ganamos. Ya la victoria ya la tuvo Cristo. Solo es cuestión, hermanos, de esperar el tiempo en cual ejecute este último. Abra ese libro, hermanos, ejecute el plan final de Dios. Y procuremos, hermanos, volver a poner la mirada en las cosas de los cielos. Y quizás dirás, bueno, todos sabemos eso, ¿no? Todos sabemos que tenemos que poner la mirada en los ojos de los cielos, pero quiero darte un versículo por el cual puedes meditar y te puede animar a vivir para Él. Dice así, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quizá este texto puede ser de mucha motivación para ti porque puedes decir, estoy en aflicción, me siento cansado, pero al final recuerda que el Señor te dirá estas palabras, bien, buen siervo y fiel. No sé, quizá ahora tienes que hacer algo sencillo en la iglesia, y digo sencillo no porque en sí mismo sea así, porque todo ministerio es importante, pero muchas veces se tiene ese mal lenguaje, ¿no? Pero si lo haces para el Señor, no importa si es mucho, si es poco. Queremos escuchar esas palabras del Señor, ¿no, hermanos? Que te diga, bien, buen siervo y fiel. Quizá muchas veces pensamos en el servicio en la iglesia, pero los que estamos casados en el matrimonio, somos responsables de nuestras esposas. Y se nos pedirá cuentas de nuestras esposas. Entonces la motivación para quizás restringir ciertas cosas, para cambiar ciertas cosas que nos beneficien para el avance del reino, sería esta motivación, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y por último, ya con esto termino,
a todos nuestros amigos que están sin Cristo aquí. Dios es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Así que si no te arrepientes, Él devorará a su presa como el león que Él es. Él acabará con todos sus enemigos. Y amigo, no deseamos eso para ti. Gracias a Dios que estás aquí. Lo que deseamos, amigo, es que tú de igual manera te unas a este canto de adoración celestial junto con nosotros. No por las obras, sino por medio de la fe, para que juntos podamos entonar así: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que, amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No es por las obras, no es por las obras, porque aquí no dice: al que está sentado en el trono y a los buenos miembros sea la alabanza, la gloria y la honra. Aquí dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, al único mediador, porque Él recibe toda la gloria, porque no es por obras. Si fuera por obras, tu nombre, nuestro nombre tendría que estar ahí, pero no es por obras, es solo por fe, solo por Cristo y solo por gracia. Amén.